21, versículo 18 y 19 de Mateo. Vamos a entrar en tema así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús, en este caso, dice, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza y no dudares, no solamente harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Muy bien, palabra poderosa. Aquí entramos, le hemos titulado como se refiere a un árbol, le hemos puesto la higuera maldita, así como se oye. ¿Por qué le pusimos así? Porque estamos hablando y vamos a hablar en tema ahora. Bienvenidos a todos los familiares, amigos, hermanos que están en sintonía con nosotros en los live y también a todos los que ya están conectados en Radio Vida 1480 AM en 94.9 FM. Bienvenidos de verdad. Por allí, si un familiar tuyo está enfermo, ten por seguro que Dios en esta tarde tiene una palabra de sanidad. Dios me dijo realmente en las oraciones, hemos estado orando constantemente y Dios nos confirmaba para declarar palabra de sanidad, de milagros en esta tarde. Así que creemos firmemente que no es por nuestra mano, que no es por nosotros. Dijo aquel hombre en Zacarías capítulo 4 versículo 6, no es con fuerza ni es con ejército, sino por el Espíritu Santo. Todo lo hacemos por el Espíritu Santo, todo lo hace Dios por el Espíritu Santo. Así que bienvenidos y esté preparado porque hoy vamos a declarar la palabra de Dios a tu favor en el nombre de Jesús. Aquí entramos. Cuando yo le estoy hablando de la higuera maldita, le estoy hablando prácticamente de un árbol, una historia, algo real, algo nato. Pero también, antes de entrar en tema, hay una historia, también otro cuadro que el doctor Lucas comenta en el capítulo de Lucas 13. Ese tema es parecido, pero lo relaciono porque es algo similar a lo que vamos a hablar. En el capítulo 13 de Lucas, el versículo 6, déjeme se lo leo porque esta sí es una parábola, la otra es una historia real. Entonces dice aquí, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta historia habla realmente algo similar a lo que Jesús está hablando en Mateo capítulo 21. Pero son diferentes etapas, son diferentes momentos. Pero lo que la palabra de Dios está mencionando aquí en esta comparación, para antes decirle a los que no saben mucho de estas cosas, parábola significa una narración, una comparación, algo figurado. Aquí sí fue una parábola hablando de Lucas capítulo 21. Le llaman la higuera estéril, así le llaman. Es una parábola. Entonces, aquí menciona algo similar porque se está refiriendo al pueblo de Israel y está hablando acerca de que era un tiempo donde estaba hablando de que ellos prácticamente se encontraban en la época de que debería ese árbol, esa higuera, una mata, un árbol de higos, debería de tener frutos, pero desafortunadamente no encontró. Lo que Jesús estaba hablando en Lucas, en esta parábola, está hablando acerca de que la persona debería de tener un entendimiento claro de que él estaba buscando fe en la gente. Entonces,
Israel desafortunadamente no tuvo la fe, porque dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, menciona la Biblia en el verso 11 y 12, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, aunque Jesús se muestra como el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, Israel no creyó. Hasta la fecha muchos están escépticos, no creen, y muchos realmente creen que Jesús va a venir otra vez como al principio. Así lo mostraron los profetas, que va a venir en carne, pero sí va a venir en carne, pero va a venir a juzgar. Ya no va a venir prácticamente a nacer y a crecer y a mostrar el evangelio que hoy conocemos. Ahora Jesús va a venir, pero en forma de juez, ya no va a venir en forma de salvación, aunque Israel tiene una esperanza viva, una promesa, que es por el periodo de la gracia de parte de Dios, que Dios en su infinita misericordia va a salvar en restauración a Israel, para todos los que creen al fin de cuentas. Pero hoy te voy a hablar acerca de lo real. Y antes de entrar, voy a entrar como parte de una introducción en el capítulo 11 de Romanos, que habla muy bien acerca de Israel, cuando estoy hablando acerca del remanente, acerca de la restauración de Israel. Aquí habla la Biblia sobre este tema, y dice la palabra de Dios en el versículo 17 al 24. Voy a leerlo y entonces entramos a nuestro tema para darte la palabra de parte de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios así. Dice, pues si algunas de las ramas, versículo 17, fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, a las ramas dirás, pues las ramas dirás, si no, dice versículo 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Luego dice versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Bueno, poderosa palabra. A mí me encanta Romanos porque no le da ninguna milésima de duda a los de Israel ni a los romanos, menos a los gentiles, el apóstol Pablo aquí. Así que hoy te vamos a soltar la palabra. La palabra de Dios dice así, en el nombre de Jesús. Aquí vamos. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de transmitir esta palabra, este programa, Confrontados por la Verdad. Qué lindo es hablar el evangelio de Jesucristo. Desafortunadamente, yo siempre he dicho en mis últimas predicaciones, hay gente que de verdad debe de convertirse otra vez. Y yo estoy aquí para que lo hagan realmente. Porque hay mucha gente que desafortunadamente no está entendiendo el evangelio. Y hoy te lo quiero soltar en forma de niños. Te voy a hablar realmente como le enseñan a los niños en la escuela. Una rama. Ponte en tu mente un árbol. Ese árbol se llama higuera. Sacan higos. Muy rico, por cierto. A mí me encantan los de color morado. Son para mí los más dulcecitos y los más ricos. Yo sinceramente, cuando estaba estudiando en Puebla, por allá mis años, no tan lejos, allí me enseñaron a comer los higos. Yo nunca los había comido. Qué rico. Y por cierto, yo comía picoso, pero no tanto como aprendí en aquel entonces en Puebla. Saludos por allá
al pastor Julián, que es de Puebla, y a mis amigos de Puebla. Así que por ahí a Joelito, el otro día me estaba recordando mucho de mi amigo Manolito. Fue uno de los grandes hombres de Dios que Dios tocó cuando anduvimos haciendo las primeras misiones por allá, y nos dio palabra y consejos, y por ahí lo mantenemos siempre en oración, y es nuestro amigo de años. Bueno, realmente allá en Puebla, ellos están por allá, ellos realmente me enseñaron los árboles de higo. De hecho, en estas tierras de Texas sí hay mucho higo también. Entonces, los higos realmente en fechas como estas, muchos no dan, realmente dan en la época de primavera. Entonces, yo estoy diciéndote que te imagines un árbol de higos, ricos realmente, jugosos. Y me acuerdo que en la historia del capítulo 21 de Mateo, donde leímos el versículo 18, dice que esa mañana Jesús saliendo de Betania, dice que él se fue a Betania. Le voy a narrar rapidito. Dice que Jesús se fue fuera de la ciudad de Betania, porque Jesús acababa de entrar un día antes. Vamos a suponer que un día sábado entra a Jerusalén, y que prácticamente se dice que así fue. Bueno, otros dicen que fue jueves, otros dicen que fue viernes. En fin, haya sido un jueves o haya sido un viernes o un sábado, vamos a suponerlo que Jesús entra una mañana a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Y dice que mandó a buscar un burro y les dijo, díganle que realmente lo necesita el maestro. Y así fue. Se cumplió, Jesús entra, la gente se conmueve, decían, ¿quién es este que viene entrando en ese pollino, en un burrito? Y la gente estaba muy conmovida. Esto está en el capítulo 21, ahí mismo. Entonces dice que entonces Jesús, viendo cómo la gente se conmovía, pero sobre todo la necesidad, Jesús, como siempre, como todo hombre consagrado, como todo hombre realmente que está sometido a Dios, él fue al templo. Jesús se mete al templo y se lleva la sorpresa que en realidad, oígame, la gente había hecho de la iglesia un mercado. Tenían allí negocios de toda clase. Jesús se prende y saca la autoridad. Y entonces los reprende y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes las han hecho una cueva de ladrones. Impresionante. Y les sacó el látigo, porque así era, se sacó el cinto, dice, y les dio, y los volcó, dice, las mesas donde estaban allí muchos vendedores, y dice que esto fue algo sorprendente. Después de que decían, Hosana, hijo de David, porque había limpiado el templo, también decían realmente que este hombre quién era, y la gente, algunos, la mayoría lo seguía, pero Jesús dice, se fue afuera de la ciudad ya por la tarde, ya cayendo la noche, y él, yo puedo pensar, porque hay en otra parte que la Biblia dice que el hombre, el hijo del hombre, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Y quién le daba de comer? Dice la Biblia que se fue fuera de la ciudad de Betania y allí se quedó. Yo puedo pensar que no tenía dónde quedarse. Yo puedo pensar que no le dieron de comer, porque así dice, por la mañana, volviendo Jesús, versículo 18, Mateo 21, dice que se vino, dice, a la higuera y la encontró totalmente sin nada. Solamente la encontró un arbusto bien frondoso, un árbol bien bonito, pero sabe, no tenía ni un fruto. Y aquí dice que dijo, jamás nazca fruto de ti. Dice que los hombres de Dios, los discípulos que venían con él, se asombraron al ver que esta realmente se quedó inmediatamente seca. Se quedó inmediatamente sin nada. Y esto dijeron, wow, ¿cómo pasó todo esto? Y Jesús les dijo que esto es por la fe. Hoy yo te voy a soltar la palabra de Dios que Dios nos ha dado para ti en esta tarde. Créeme que estoy muy, pero muy lleno por dentro de pasión, de bendición de Dios para poder soltarte la palabra. Pero quería narrarte esto. Yo creo que todos ya tenemos el árbol en la mente. Cuando Jesús habla acerca de esta parábola,
en el capítulo 13 de Lucas, de la higuera estéril, es similar a lo que Jesús estaba viviendo aquí. Y son épocas diferentes, no es lo mismo. Si alguno de los grandes estudiosos me dice que es lo mismo, pues yo creo que tiene que leerlo 2 y 3 y 4 y 5 veces, porque no es lo mismo. Entonces, yo le voy a decir, honestamente, aquí la gente estaba sin fruto, no tenían fe, no creían que el que estaba ahí era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, era el Salvador del mundo, era el único que iba a perdonar los pecados, era el único que iba a traer remisión de los pecados, es decir, el que iba a comprarnos a todos, a ellos y a nosotros, de todos los pecados, para poder darnos todos los derechos. Y aquí me encanta porque es una gran introducción para hablar acerca de lo que es en esencia el Evangelio de Jesucristo, que es lo que muy poca gente, como dije hace unos minutos, verdaderamente muchos no han entendido el Evangelio de Jesucristo. Se llenan la boca de hablar frases, se llenan la boca de hablar historias, se llenan la boca realmente de muchos otros temas, pero no del Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que la gente está hoy con incredulidad, con dudas, inmadurez y con cosas realmente que son totalmente paganas y fuera de la Biblia. De alguna manera podríamos mencionar la gente está cayendo en doctrinas que no tienen fundamento bíblico, doctrinas que no tienen realmente nada que ver con lo que Jesús habló, mucho menos con los de los apóstoles y profetas. Por eso hoy te voy a decir, hoy vengo como un día llegó Pablo, hoy vengo a ti en el nombre de Jesucristo como un día llegó Pablo ante los corintios. Dice en el capítulo 10 de segunda a los Corintios, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Yo te lo voy a leer porque aquí vamos a darle todo y vamos a ir cerrando en el nombre de Jesús. Es unos versículos que la mayoría de la gente ya lo sabe, lo conoce, pero hoy se lo voy a leer al estilo de Pablo. Dice la palabra de Dios ahí. Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y dice, miran las cosas según la apariencia. Si alguno está convencido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Hasta ahí. Me pasé, creo, no me pasé. Lo dije hasta el versículo 7. Yo vengo así hoy a ti como Pablo. Vengo a ti verdaderamente como Pablo, con autoridad, con humildad. Vengo realmente con ese conocimiento. Vengo a ti verdaderamente con esa palabra de restauración, con esa palabra fresca que te va a bendecir. Y te voy a decir, la higuera maldita, ¿por qué le puse así? Porque la Biblia dice, como dije Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, la Biblia dice que Jesús es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Cuando yo te hablé de Romanos, el capítulo 11 está hablando exactamente de Jesús,
que Él fue el hombre que sufrió en la cruz. Y dice que Él les dijo todavía, Juan narra que Él era la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Ellos prácticamente en la misma línea de fe, nosotros también somos los pámpanos. Y dice, todo pámpano que permanece. Cuando hablamos de pámpanos es un fruto muy similar a la higuera. Y normalmente dice pámpano que no permanece. Esto está en el versículo 4 y 5 de Juan 15. Dice que todo pámpano que no permanece, dice que no sirve para nada, sino que es ser echado afuera, pisoteado por los hombres, y dice al fuego, porque no sirven más que para ser quemados. Y luego Pablo estaba diciendo que realmente las ramas que no permanecen al olivo, realmente dice son desgajados, son cortados, y luego totalmente más para abajo en el capítulo 11 de Romanos dice que son echados al fuego. Así que dice, teme, porque tú realmente puedes sufrir y pasar lo mismo. Ya lo hemos leído, así que hoy te voy a decir, hay algo pero muy interesante. Cuando Jesús entra allí en la entrada triunfal, más adelante se encuentra realmente con la gente. Se encuentra con la gente en el Mateo 23 y les habló muy fuertemente sobre la conducta. Y es por eso que yo quiero ir bajando el tema para cerrarlo y orar, para que entonces sepas que Dios quiere hoy hacer algo sorprendente en ti. Algo sorprendente, un milagro, sanar tu cuerpo, restaurarte, levantarte, llenarte de bendición y hacerte una nueva persona. Yo te voy a decir, francamente, allí cuando Jesús estaba confrontando a esta gente en el capítulo 23 de Mateo, dice la palabra de Dios que esta gente se pusieron tan enojados que muchos ya no les querían oír. Pero dice que en el capítulo 24 Jesús profetiza lo que venía en el futuro. Y en el capítulo 25 de Mateo Jesús le habla al pueblo acerca realmente de cómo iba a pasar en el tiempo final, en este tiempo. Y al fin de cuentas Jesús termina siendo crucificado. La Biblia menciona que Pedro, en el capítulo 2 del primera carta de Pedro, menciona que él fue llevado por cárcel y por juicio, cual ya Isaías 53 lo había profetizado. Lo mataron al maestro, siendo inocente, siendo santo, siendo puro. No tenía nada de que se le acusara, no tenía nada por qué condenarse. Jesús realmente lo que estaba diciéndole al pueblo, yo soy el Salvador, que se habló en Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1 y 2, y en el capítulo 6, 7 y en el capítulo 9 de Isaías, que era el Mesías. Y algunos otros profetas hablaron de que Jesús era el Salvador del mundo, el que iba a traer perdón de los pecados. Cuando Jesús habla, esto lo menciona también en Gálatas capítulo 1, también lo menciona en Efesios capítulo 1. Dice la Biblia que Jesús era realmente el que iba a traer perdón de los pecados, pero la gente no lo entendió. Dice que aún viendo, ellos no entendieron, no lo comprendieron. Jesús estaba ahí, el Salvador. Yo me pongo a pensar el día de hoy, si Jesús realmente viniera otra vez y realmente los ángeles vinieran y avisaran a aquellos pastores y les dijeran es que volvió a nacer, muchos volverían a vivir lo mismo que el pueblo de Israel. Por eso dice que Israel fue sostenido en credulidad hasta hoy, para que usted y yo hoy creamos en este evangelio. Quiero decirte, tú y yo somos árboles. Jesús por muchas ocasiones mencionó y dijo que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Hoy Dios quiere encontrar en ti fruto que realmente sea fruto de obediencia. Hoy el Señor quiere encontrar en ti fruto que sea de paz, frutos de arrepentimiento, frutos realmente de conversión. La Biblia menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice la Biblia que habla de los frutos de la carne, pero en el 22 al 23 menciona el fruto del Espíritu. Cuando una persona está
sin Cristo tiene todos los frutos malos, frutos de maldad, de perversión, frutos de paganismo. Es decir, le cree al horóscopo, le cree a lo que las malas noticias dicen, le cree a lo que la ciencia supuesta cristiana dice, lo que la gente afuera dice en su filosofía, en su psicología. Y hoy te voy a decir, muchas personas hoy están desviándose. Y por eso yo te estoy diciendo, yo vengo a ti para decirte como Pablo un día y como Jesús llegó también. Muchos realmente hoy están esperando cambios, muchos están esperando ser libres, muchos están esperando sanidad. Pero hoy te voy a decir, si Jesús te visita hoy a través de esta palabra, a través del Espíritu, y te está diciendo, te voy a sanar, porque ya en Isaías 53, 4 al 8, Jesús ya llevó la enfermedad. Cuando Él muere era necesario que Él muriera para que usted y yo tuviéramos sanidad del cuerpo, para que usted y yo hoy tuviéramos una paz con Dios, como dice Romanos 5:1, porque por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. En ese momento que Jesús está muriendo, está pagando el precio del pecado. Es decir, el justo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 7, el justo muriendo por los injustos. Jesús en la cruz está siendo crucificado precisamente por tu pecado, por ese pecado. Muchos están creyendo en la parapsicología, están creyendo en mugrero del mismo diablo. ¿Qué es eso? Realmente son cosas que realmente están desviadas totalmente de la palabra de Dios. Son cosas que realmente no le agradan a Dios. Otros se están yendo al ocultismo, prácticas de las cosas ocultas. Están realmente yéndose por lo malo. Están creyendo en la bola, en el cristal, en lo que le dice realmente la bruja, lo que le dice realmente el santero. Y mucha gente se está yendo por la magia, creyendo que realmente con los trucos van a tener más dinero y va a vivir bien. Muchos realmente se están yendo hasta ir por la adivinación. Dime qué es lo que viene, dime qué es lo que va a pasar, y están creyendo en eso. Otros están haciendo hasta tratos con el mismo Satanás, haciendo pactos con el mismo diablo, con el color rojo, con el color azul, y muchos realmente se están yendo hasta con la firma y haciendo sacrificios con el mismo diablo. ¿Sabe? Esto realmente, cuando la gente se encuentra así, Dios en ese momento que miró que ese pecado negro, ese pecado de perversión, ¿cuántos pecados hay? Realmente tenemos una lista muy grande. Dice que el hombre se volvió perverso. Usted lo puede leer, Romanos capítulo 1, 2 y 3. El hombre se depravó. La Biblia dice 7:29 de Eclesiastés. Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron perversiones. Cuando realmente Dios mira a Jesús pagando el precio de tu pecado, el precio que merecía ese pecado, condenación, muerte, ahí Jesús estaba diciendo, perdónalo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos porque están ciegos. El pueblo de Israel, mirando a su Salvador en la cruz, decían, crucifícale, queremos a Barrabás, crucifícale, queremos a Barrabás. Realmente, ¿cuántos pueblos el día de hoy están diciendo, no queremos la Biblia, no queremos la palabra, queremos el mismo sistema? Otros, por otro lado, queremos mejor sistema, queremos que cambien las cosas, pero realmente esto no lo están haciendo con un buen fruto, lo están haciendo para irse por la perversión. Hoy la gente está probando siempre cosas que no están agradando a Dios, cosas como mujer con mujer, hombre con hombre, hasta con el mismo realmente animal en otros lados, en otros países. Y esto realmente en nuestras propias ciudades se está dando, de que la gente está viendo el pecado y ni siquiera dice nada. Otros ven que los matan en sus propias narices y no dicen nada. Están siempre solapando el pecado, y entre la iglesia cristiana están realmente solapándolo también. No, yo no vi nada, no, la verdad, yo para qué voy a decir de eso. No, eso no me toca a mí. No juzgues para que no seas juzgado. Pero realmente la Biblia dice que nosotros debemos de estar condenando el pecado. Si usted lee el capítulo 58 de Isaías, la Biblia nos manda a condenar el pecado. Esto es lo que condena a Dios, el pecado. El pecado es lo que desagrada a Dios. El pecado es lo que ofende a Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios. Yo quiero decirte, que te quede bien claro, si tú eres un árbol y estás dando frutos de pecado,
que son fornicación, adulterio, mentira, hipocresía, soberbia, orgullo, vanidad. Tú estás dando frutos realmente que son malos, egoísmo, tú tienes envidia, tienes celos, tienes amargura, tú estás realmente practicando cosas ocultas, estás practicando magia, estás practicando parapsicología, estás metido con el mismo diablo que te ha engañado, que supuestamente te va a enriquecer, o realmente ya te dio un poquito y estás bien contento. Créeme, ese es un padre de mentira. Desde el inicio mintió cuando Eva le puso oído y realmente le quitó muchos derechos. Pero en ese día Jesús llega, muere en la cruz y dijo: Señor, consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, esto quiere decir que está hecho. Cuando Jesús dijo está hecho, Él quiso decir: verdaderamente aquí pago con mi propia vida el precio del pecado de todo el mundo, porque la Biblia lo dice: mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, dice. Pero dice la palabra de Dios: pero en Él Dios permitió que se cargara el pecado del mundo, para que nosotros, por su llaga, hoy nosotros fuésemos sanos, hoy nosotros podamos ser libres del pecado. Y Juan, el profeta último reconocido de parte del Señor, dice que dijo: yo no soy digno, Juan capítulo 1, de desatar, y Mateo 3, dice la Biblia que dijo: yo no soy digno de desatar la correa del calzado de los pies de Él. Él es el Cordero, Juan 1, 27, 29. Dice, aquí les presento al que quita el pecado del mundo. Y el mismo Juan escribe en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, y dijo: verdaderamente Él es el abogado realmente que quita el pecado, el que los puede perdonar. 7:25, el escritor de Hebreos, dice la Biblia que Él es el único que perpetuamente vive a la diestra de Dios, intercediendo por ti, por mí, por todos, para que nosotros tengamos perdón del pecado. No importa que si tú realmente has cometido 1001 pecados, hoy te voy a decir, la Biblia revela en el capítulo 1, versículo 18 de Isaías, que aunque tus pecados fueren rojos como la granada, como la fruta granada, que es color rojo por dentro, igual por fuera, cuando está bien madura, impresionante. Si usted realmente me está mirando, detrás de mí hay un mantel que está mostrando y es color rojo. Así, aunque tus pecados fueren rojo, vino, rojo quemado, no importa, dice, vendrán a ser más blancos que la lana. Yo te voy a decir, yo puedo orar ahorita y podemos decir en el nombre de Jesús, sé sano, libre, y lo vamos a hacer, y Dios lo va a hacer. Pero ¿qué tú vas a hacer si realmente Dios te está sanando? ¿Serás agradecido? ¿Seguirás dando el mismo fruto? Yo he podido ver gente que Dios los ha sanado y le ha hecho milagros, pero no son agradecidos, siguen dando el mismo fruto de pecado. Siguen siendo mentirosos, siguen siendo pecadores, siguen siendo gente mala, injusta, ingrata, malagradecida. No solamente con Dios, sino con la gente. Porque aquí se demuestra, cuando dice Marcos 12:30, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Pero dice el versículo 31, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. O sea, si tú quieres practicar la palabra de Dios, no lo vas a lograr solo. Por eso dije Zacarías 4:6. Es con el Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero el versículo 13 dice que cuando nosotros realmente hemos creído en este evangelio, entonces somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cuando realmente tú eres aceptado, eres reconciliado con Dios, dices: ok, Señor, yo sé, gran Dios todopoderoso, que Jesús muere en la cruz por mí, y ese sacrificio es el que yo traigo a mi mente y es el que lo hago vivo ahora, porque esta sangre está viva y porque tú estás vivo, porque tú venciste a la muerte y porque tú venciste al pecado, fuiste humano igual que yo y me dejaste realmente
realmente el ejemplo que fuiste obediente hasta la muerte, según lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 4. Dice la palabra de Dios que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. 1 Pedro 2, 21. Es importante hoy que usted tome nota que el cuerpo realmente hoy tiene sanidad, porque cuando tú invitas a Cristo a morar en tu corazón, cuando tú invitas al Señor, hay algo sorprendente, y déjame te lo voy a leer, porque aquí es donde dice el mismo Efesios, el versículo 3. Yo te estoy hablando del versículo 7, luego 13, pero luego te voy a leer el versículo 3 antes. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según, ahí está, versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ahí está, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia. Y luego dice el versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí está, versículo 7. Hoy te voy a decir, esto es la esencia del evangelio. Si la gente no habla de esto, ¿cómo van a creer? Dijo Romanos capítulo 10. Si la gente no escucha este evangelio, ¿cómo realmente le vamos a dar, como dijo alguien, en la torre, en la cabeza, a ese miserable diablo que tiene a tanta gente atada y que tiene a tanta gente confundida y que está totalmente ignorante de un evangelio tan claro, tan limpio, tan puro, que el propósito de Dios aquí está claro? Verdaderamente, ¿cómo creerán si no hay nadie que les anuncie el evangelio? Yo soy un hombre de Dios, que Dios me levantó para este tiempo, para decirte que realmente hubo un tiempo que ese miserable me tenía ciego y yo me estaba quedando verdaderamente callado, pero Dios quitó la venda de eso, de esa cobardía, y Dios dice la palabra en el capítulo 11, versículo 12 de Mateo, que este evangelio desde Juan el Bautista hasta hoy sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Cuando usted se llena de fe, verdaderamente dice la palabra de Dios, aleluya, que el que en él creyere, Romanos 10, 11, no será avergonzado. Si usted verdaderamente cree en este evangelio, nunca jamás será avergonzado. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, este evangelio es poder de Dios al que cree. Yo voy a terminar realmente aquí. ¿Por qué le puse la higuera maldita? Porque realmente fue una higuera que no tenía nada de fruto. Yo te voy a decir, y suena feo, pero te lo voy a decir en el nombre de Jesús. Si tú no tienes a Cristo, si tú realmente estás dando frutos realmente malos, estás maldito, estás bajo maldición, porque estás negando la fe, porque no estás con Dios. Cuando la persona acepta el sacrificio de Jesucristo, entonces pasa a ser bendito. Ya nos bendijo, ya nos dio bendición, pero esta bendición es definitiva. Si usted no decide estar bajo la bendición, si usted no decide tenerla, entonces eres un pámpano que estás a punto de secarte y ser, dice, un día cuando Jesucristo venga, dice, va a venir por la iglesia, arrebatará la iglesia, Juan capítulo 14, 1 Tesalonicenses 4, dice la palabra de Dios, va a arrebatar a su iglesia, se tomará a sí mismo, dice que realmente los llevará. Esta es la iglesia, los redimidos, los salvados, los perdonados, los que fueron imperfectos, pero ahora han sido perfeccionados, los que fueron pecadores, pero ahora son santificados, los que fueron malvados y malditos, pero ahora son benditos y son personas de bendición, como tu servidor. Te quiero decir la verdad, y esta verdad no la podemos callar. En los tribunales,
en los lugares realmente de política, en las escuelas, en las iglesias y por todos lados, en las plazas. En todos lados se debe de anunciar este evangelio, porque esto es buenas nuevas y tenemos que demostrar todos los que somos de Dios que somos realmente hechos natos hijos de Dios, y tenemos que realmente defender este evangelio. Hay mucha gente que está defendiendo a Juan Calvino, hay mucha gente que está defendiendo a Martin Luther King, hay mucha gente que está defendiendo a Lutero, hay mucha gente que está defendiendo a muchos grandes hombres de historia. El punto es, ¿a quién tú defiendes? ¿Verdaderamente defiendes a Jesús? ¿Verdaderamente defiendes las enseñanzas de Él? ¿Verdaderamente estás con Él? Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: porque no hay otro en quien podamos ser salvos, solo a través del nombre de Jesucristo. Dice 1 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo hombre. Solamente por medio de Jesucristo tienes realmente salvación. Esta salvación es de gracia, es una dádiva. Romanos capítulo 6, versículo 23. Es la dádiva de Dios por Cristo Jesús. ¿La tomas? ¿Tomas la bendición de Dios? ¿La aceptas verdaderamente? ¿Quieres ser salvo? La Biblia menciona de una mujer que dijo: si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré salva. Ella quería ser sana, pero ella quería primeramente ser salvada. 12 años había gastado en doctores realmente por su enfermedad, todo su dinero. Su empresa estaba a punto de la quiebra y la última solución, cuando ella escuchó: anda un maestro, dicen que es el enviado de Dios, dicen que es el Salvador de Israel, el único que va a llevar el pecado del pueblo, el rey que nos va a llevar a vivir una vida de victoria, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, porque el pueblo de Israel anduvo desviado por muchos años. Ya llevaba realmente algunos siglos y el pueblo realmente necesitaba a alguien que los guiara. Ese rey, aleluya, y apareció, pero no lo reconocieron. Pero dice que esa mujer, tan solamente después de cruzar la multitud, logró tocar tantito, aleluya, ese manto. ¿Y sabe qué sucedió? Fue sana. Hoy te voy a decir, en el nombre de Jesús, como hombre de Dios te digo, Dios te visita hoy con la palabra. La palabra de Dios dice que Jesús vino a los que estaban realmente enfermos. Vino a buscar a los que realmente estaban perdidos. Jesús vino a buscar a la oveja que se había convertido en chiva y que estaba fuera del redil. Hoy el buen pastor, hoy la puerta, hoy la vida, hoy el camino, hoy realmente el Rey de Reyes, hoy el único Salvador te está diciendo: ¿quieres venir a mí para que tengas vida? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano verdaderamente? Si tú dices amén, entonces tiempo. Tú puedes llamar a la radio, tenemos unos minutos para los que quieren realmente pedir oración. Puedes llamar al 281-781-7930. Puedes llamar también al 832-277-7639 a tu servidor. Y puedes dejarnos saber cuál es tu petición. Si tú realmente estás en el live, pon ahí cuál es la necesidad, cuál es la petición que tú tienes y vamos a orar. Y yo voy a orar en el nombre de Jesús. Si tú quieres dar frutos, como dice Colosenses 3:12, Dios quiere vestirte como un hombre, nueva criatura, como un hombre nuevo. Él es el único que transforma realmente. La mujer tenía un problema de flujo, 12 años, y no se le quitaba. Verdaderamente, ¿qué es lo que tú tienes? Yo hoy voy a decirle, y cuando yo termine de decirle, ahora en el nombre de Jesús, declaramos la palabra y declaramos la salud. Si tú dices realmente amén, entonces aquí vamos. Yo te voy a decir, hoy en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, con la fe que Dios nos ha dado, en el nombre de Jesús se activa el don de fe en este instante, en el nombre de Jesús. Se activa ahora en el nombre de Jesús ese don que el Espíritu Santo